Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y seguimos metiendo en textos que algunos han sacado de su contexto. Y para este video vamos a estar viendo uno de los textos favoritos sacados de contexto en el cristianismo del siglo XXI. Si tuviésemos que hacer un top 10 o más o menos los 10 primeros textos sacados de contexto en el cristianismo del siglo XXI, yo estoy casi seguro que el texto que les voy a mencionar en estos momentos estaría por lo menos en el podio, estaría por lo menos en los 3 primeros lugares. Y ese texto son 2 textos en realidad, son 2 textos que de alguna manera, tanto el siglo pasado como para este siglo presente también, se ha venido tergiversando, pero de una manera muy lamentable y sobre todo muy dañina. Mucho daño se ha hecho con la mala interpretación de ese texto. ¿Cuál es ese texto, pastor? Isaías 53, el versículo 4 y el versículo 5. Isaías 53, versículo 4 y el versículo 5. Hasta este punto probablemente algunos hermanos todavía no la identifican, porque una de las cosas que pasa cuando ya sacar los textos fuera de contexto se vuelve costumbre es que realmente ni siquiera dicen la cita. Simplemente los predicadores modernos de este tiempo simplemente van repitiendo la palabra, van diciendo que la Biblia lo dice, pero no ayudan, no enseñan a los hermanos a ubicar dónde realmente está esa cita. ¿Por qué? De alguna manera, si también los hermanos se fueran directamente ellos a las escrituras y leyeran ese texto desde su Biblia, a lo mejor también les interesaría saber el contexto y a lo mejor muchos no serían engañados como sí están siendo engañados en el día de hoy. Pero lamentablemente sabemos que esta manera de predicar cada día se ve mucho menos en las congregaciones. La predicación expositiva, el famoso hermano, vamos a abrir la Biblia, vamos a leer aquí, vamos a leer acá. Esa manera correcta de predicar cada día desaparece mucho más de los púlpitos. Isaías 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo creo que hasta este punto, este texto, algunos dirán: sí, yo lo he escuchado, sí, me lo han dicho en algún momento. Porque el sacar este texto o estos textos fuera de contexto ha dado pie, como le dije al principio, para una enseñanza muy dañina que ha penetrado la iglesia desde el siglo XX hasta nuestros días. Algunos predicadores que han emergido a través tanto del siglo pasado como, bueno, mucho más en este siglo, están prácticamente por todas partes. Es lo que llaman los predicadores de la sanidad y la prosperidad. Y uno de los textos predilectos de estos pastores que promueven la sanidad física, que organizan grandes cruzadas, no sé si usted lo ha visto, hay muchos de ellos bastante famosos que organizan cruzadas de sanidad, organizan actividades en donde convocan a las personas para que las personas vengan y reciban milagros y reciban sanidades. Y en medio de la administración que hacen estos personeros, es casi seguro
que van a utilizar Isaías 53, 4, 5 para decirle a las personas: yo te declaro sano, yo te declaro libre de esta enfermedad, porque la Biblia dice que por su llaga fuimos curados, porque la Biblia dice que Jesús se llevó nuestras enfermedades. Y así usted, de manera prácticamente segura, en cualquier actividad de estas que llevan adelante estos líderes de movimiento de sanidad de este siglo, usted va a encontrar con la tergiversación de este texto. Pero también, aparte de ya todo esto dañino y totalmente fuera de contexto que les acabo de explicar, que se promueve mucho para este tiempo, ciertamente hay que reconocer también que con la llegada del COVID desaparecieron todas esas cruzadas, ¿eh? Llegó el COVID. Es increíble, pero no quería hacer esta pausa, pero no me aguantaba, sinceramente, no me aguantaba. Llegó el COVID y ya desaparecieron todas esas cruzadas de milagros. Ahora están todos ellos escondiditos dentro de cuatro paredes de los locales de sus iglesias. Y es interesante, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar un poquito de lógica, creo que tendría bastante sentido, sobre todo en estos tiempos, si realmente el poder sanador que estos hombres dicen tener, si realmente fuera verdadero. ¿No cree que hubiesen sido de mucha ayuda en este tiempo yendo a los hospitales a sanar gente de COVID? Piénselo por un poquito, no sería lo lógico, pero no lo hacen, ¿verdad? Ninguno de ellos. Cuando usted ve, cuando por fin aparecen en las redes sociales en este tiempo, usted ve que todos aparecen con un tapaboca. Al igual que todos nosotros los simples mortales, ¿verdad? Ellos también, aunque se promueven y se venden como grandes sanadores, pero qué interesante, ¿no? Que ante la llegada del COVID, muchos de estos personeros han quedado desnudos. Ahora queda de parte de la iglesia, queda de parte de los hermanos que aprenden a abrir los ojos, que aprendan a discernir y descubran que esta gente son un montón de mentirosos, que en ellos no hay ningún poder sanador, porque el único que sana se llama Dios. Se llama Dios, y Dios no necesita necesariamente hacerlo por medio de ninguno de ellos. Así que algo de esto también veremos al final de este video. Pero, como le venía diciendo, otro daño que también se ha hecho con la tergiversación de Isaías 53, versículos 4 y 5, es asentar dentro del movimiento cristiano o dentro de muchas iglesias cristianas en el siglo XXI de que enfermarse es un pecado. Sí, tal cual como se lo estoy diciendo. Este mensaje se escucha desde muchos púlpitos de la iglesia, de las iglesias del siglo XXI. Enfermarse es un pecado. Enfermarse es falta de fe. Si te enfermaste es porque tienes algo con Dios, tienes algo, estás mal con Dios, porque la Biblia dice que un cristiano no se puede enfermar. Y cuando dice, pero pastor, ¿dónde lo dice? Isaías 53, 4 dice que Él se llevó nuestras enfermedades. También dicen que las enfermedades son una maldición, es decir, el que esté enfermo está más bajo maldición. Y lamentablemente esa mala doctrina, ese error doctrinal que se predica en muchas iglesias en este siglo, nace de la tergiversación de este texto, de estos dos textos principalmente, la que ellos siempre utilizan para hacer pensar de que no te puedes enfermar. Y de verdad, hermanos, esto es tan dañino lo que le estoy compartiendo acá, porque en años pasados supe de hermanos en este tipo de iglesias, en este tipo de movimientos, donde domingo a domingo te repiten una y otra vez de que no te puedes enfermar, de que la enfermedad es una maldición. Pacta con Dios para que esa maldición se vaya y no vuelva más a tu cuerpo, porque el enfermarte es una maldición, porque Cristo supuestamente llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, etcétera, etcétera. Hay hermanos que se han enfermado en este tipo de movimientos cristianos y lo han tenido que guardar en secreto, y que solamente finalmente la gente se enteró porque murió esa persona.
porque murió, porque lo tiene que guardar en secreto, porque es tanto la presión, es tanta la presión que tienen estas personas bajo ese ministerio fraudulento, mentiroso y que saca textos fuera de contextos que no han querido hacer públicos, que están enfermos, que les cayó una enfermedad como le cae a cualquier mortal. Pero acá quiero que usted entienda lo dañino. Y es por eso que hemos tomado varios videos y seguiremos tomando todos los videos que sean necesarios, hermanos, para meter los textos dentro de su contexto, para que el cristiano entienda realmente qué quiere decir un texto que está dentro de las escrituras y que no termine siendo presa de estos manipuladores, de estos falsos, de estos obreros fraudulentos que lo único que hacen es tomar un texto fuera de contexto para llevar adelante sus propias ambiciones, para llevar adelante sus propias mentiras. Y el movimiento de sanidad y milagro es el movimiento fraudulento más grande que ha existido en este siglo y que literalmente ha hecho un daño increíble a aquellos que andan buscando una iglesia, a aquellos que andan buscando una congregación simplemente para buscar al Señor, pues se encuentran muchas veces con estos lobos que, sacando textos fuera de contexto, hacen tremendo daño. Así que ya pudimos notar lo terrible que es o que ha pasado, ¿no? Me quedé corto, más bien, hay muchos detalles, seguro hay muchos testimonios, hay muchas historias de gente que ha caído bajo la red de la mala interpretación de Isaías 53, 4 y 5. Pero ha llegado el momento de que metamos estos textos en su contexto. Vamos a meter el león de Isaías 53, 4 y 5 en su hábitat y vamos a sacarlo de la reja de la manipulación, de la reja de la tergiversación, de la reja del engaño y de la reja de la mentira, porque la mayoría en este tiempo de los pastores que utilizan Isaías 53 versículos 4 y 5 lo utilizan para mentir, para engañar a las personas que vienen buscando de Dios y se consiguen, son con este montón de mentiras de estas personas. El contexto de Isaías capítulo 53, ¿cuál es el contexto de Isaías capítulo 53? Bueno, el contexto, porque siempre hay que ver el contexto, como le he venido explicando, ¿verdad? Siempre hay que ver el contexto, porque el contexto es lo que termina dando origen al texto. No existen los textos llaneros solitarios, hermano. A usted que le gusta estudiar la Biblia, que le gusta tomar apuntes, pues bueno, ahí le sumo un apunte teológico. No existen los textos llaneros solitarios. Si necesito un texto que simplemente está en el aire allí, no. Todos los textos están dentro de un contexto y esa es la manera que nosotros podemos hacer una correcta hermenéutica de un capítulo, de un versículo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el contexto. Ya cuando tengamos el contexto, de hecho, si usted quiere ampliarlo más, no solamente busque el contexto, puede inclusive buscar el contexto del libro. Puede buscar el contexto del autor, por qué lo escribió, a quién se lo escribió. Y todo esto le va a ayudar a poder entender de manera clara, de manera fidedigna, cuando llegue al texto. Cuando llegue al texto va a tener mucho sentido para usted y para mí. Y no vamos a ser manipulados por nadie que no quiera sacar los textos fuera de contextos. Entonces, el contexto de Isaías 53 no es otra, es una sola. Isaías 53 es un capítulo mesiánico. Pero cuando digo mesiánico, ¿en qué sentido? Que Dios inspiró a Isaías para que 700 años antes de Cristo, Isaías pudiese detallar lo que sería el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que sería el padecimiento de nuestro Cristo
en la cruz del Calvario, ese momento viernes en donde el Señor pues fue sacado del pretorio y fue llevado pues por todo lo que es la vía del Calvario, y al llegar al Calvario el Señor fue crucificado. Todo ese proceso de padecimiento, de sufrimiento, de agonía, los soldados golpeando al Señor, la gente burlándose del Señor. Ese es el contexto de Isaías capítulo 53. Es decir, hermanos, ahora quiero leerlo completamente y voy a hacer algo, y es que yo voy a llegar hasta el versículo 6, porque si realmente alguien lee Isaías 53, a lo mejor al llegar al versículo 4 y 5 puede ser un poco confuso y se puede puede dar pie a la manipulación. Pero le aseguro, hermano, que si usted llega hasta el versículo 6, no hay manera de que nadie le manipule haciéndole creer que por este texto usted no se puede enfermar, o por este texto enfermarse es una maldición, o por este texto todo cristiano tiene que sí o sí recibir sanidad inmediata. Nada que ver. Hay que llegar hasta el 6 y usted va a ver que tiene bastante sentido. Yo voy a leer hasta el versículo 5, hago una pausa y luego voy a leer el versículo 6, y usted va a ver que sin antes de explicarle todo, va a tener bastante sentido para usted. Isaías 53, 1 en adelante dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aquí está hablando de los golpes, la manera que el rostro del Señor fue desfigurado por sus verdugos. Fue desfigurado, los golpes. Y recuerden que el Señor lo empiezan a golpear desde el jueves cuando es apresado, desde el mismo Sanedrín. Empiezan los soldados del templo a golpear y a golpear y a golpear al Señor. Luego el Señor pasa a las manos de los romanos y sigue siendo golpe, golpe y golpe y golpe y golpe. Eso está ahí en los evangelios, y es lo que Isaías está profetizando 700 años antes de que eso sucediera. Así que cuando vemos acá, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es Cristo que está detallando aquí Isaías de su padecimiento. Versículo 3 sigue hablando de Cristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí está hablando lo mismo. El Señor en la cruz, después de haber padecido todo lo que padeció, las humillaciones, varón de dolores, es una expresión que da a entender que el sufrimiento que el Señor vivió no lo había vivido, y estoy seguro que no lo vivirá ningún hombre en esta tierra, porque no solamente eran los soldados, no solamente eran los soldados del templo, los soldados romanos, sino era una copa de la ira de Dios derramándose sobre Cristo en lugar de nosotros. Así que olvídese que el padecimiento de Cristo no tiene ni tendrá comparación con ningún padecimiento en esta vida. Nadie ha sufrido ni sufrirá más que lo que nuestro Salvador sufrió por amor a nosotros en aquella cruz del Calvario. Y es lo que Isaías se está explicando acá. Isaías aquí está totalmente centrado en la persona de Cristo. Fíjense qué interesante cuando estamos leyendo. No está centrado en nadie en estos capítulos, en estos versículos. Isaías está totalmente concentrado en el Cordero de Dios, las cosas que iba a pasar el Cordero de Dios. El versículo 4, que ahí es donde empieza todo el tema, el versículo 4 entonces dice: ciertamente, con certeza, ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. ¿Sí entienden? Claro. Miren el sentido que tiene cuando lo lees sin musiquita en el fondo y sin un pastor ahí dándote lengua y manipulaciones allí. No, miren qué distinto se siente cuando está usted en su casa, abre su Biblia y usted mismo, hermano, hermana, empieza a leer la palabra de Dios. Miren que tiene una tonalidad muy diferente a lo que escuchamos desde los altares con la música en el fondo que no nos dejan ni pensar, sino que solamente nos quieren llevar a sentir. Bueno, mire qué diferente. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí está hablando de Cristo. Él llevó, Él hizo, Él aquello, ¿no? Hasta este punto ya tomamos el 4. Ahora viene el 5. El 5 dice, mas Él, y sigue con Él está hablando de alguien. A ver, está hablando de alguien, Isaías. No está hablando de nosotros, no está hablando de ti. Aquí hay que entenderlo de una manera correcta. Está hablando de alguien. Entonces, realmente lo que debería hacer la iglesia, ¿de quién está hablando? Ya todos sabemos que de Cristo, pero más bien la gente debería centrarse en estudiar de quién está hablando. Ya sé que no es de mí, pues está diciendo más Él, porque si tú estás hablando de ti o de mí puntualmente, diría más tú. Diría, pero no dice. Dice, más Él herido fue por nuestras rebeliones. Escuchen esto, fue molido por nuestros pecados. El castigo, es decir, el castigo que se requería para que usted y yo estuviésemos en paz con Dios, Él lo pagó. Por eso es que va a decir luego, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta este versículo 5 creo que tiene cierto entendimiento ya para cada uno de nosotros, ¿no? Pero lo que hacen los predicadores o los líderes del movimiento de sanidad y milagro, ellos nada más toman dos frases del versículo 4 y 5. Del versículo 4 toman la frase, llevó Él nuestras enfermedades. Y dicen, hermano, porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. Toman esa primera frasecita nada más. Y del versículo 5 toman las últimas frases nada más. Y dicen, y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow, ¿no? Entonces fíjese que no es ni siquiera que toman los dos textos, o no es ni siquiera que utilizan todos los dos textos de la manera que deberían usarlo correctamente, decirlo correctamente. No, nada más les interesa porque, como le he dicho también en anteriores videos, una de las cosas que está matando a mucha gente en el cristianismo del siglo XXI es lo que se llama puntualismo. Somos excesivamente puntualistas. ¿Qué es puntualista? Nada más queremos llegar a la Biblia a buscar algo puntual. Sí, por eso es que hay gente que la Biblia no los sorprende, la Biblia no les abre el entendimiento, la Biblia nunca le da nada nuevo. ¿Por qué? Porque siempre abren la Biblia para buscar algo puntual, lo encontraron, lo que ellos querían buscar y se van. Sí, así son. Así son. Muchos cristianos del siglo XXI son así. Por eso es que los estudios bíblicos ya no existen en las iglesias. Ya no existe estudios bíblicos en las iglesias, ¿no? Usted ve que no existe ya. Escuela dominical, pero profundo. No escuela dominical para contar anécdotas y chistes del maestro, no. Escuela dominical para estudiar Biblia, profundamente, hermenéuticamente, exegésicamente. No hay. Usted no ve que el culto cristiano del siglo XXI, ¿a qué se ha reducido? ¿A qué se ha reducido el culto cristiano del siglo XXI? 2 horas cantando, brincando y sintiendo, 15 minutos de prédica. Y ni siquiera es prédica expositiva, sino que simplemente viene y te cuentan 2 cuentos, te hacen hasta una aplicación débil de cualquier cosa ahí, toman un texto puntual, porque es lo que les digo. Son puntualistas. ¿Entiende? Quieren hablar
del amor, buscan nada más un texto que diga amor. No les interesa el contexto, no les interesa el trasfondo y simplemente lo utilizan porque eso está matando a la iglesia, el puntualismo. Así que mucho ojo con eso. Si usted es uno que tiene esa mala maña o tiene esa mala costumbre, no va a terminar bien espiritualmente. Esto hace mucho daño. La Biblia es para leerla. La Biblia es para cultivar disciplina, apartar tiempo, leer el capítulo, el contexto, el libro, de manera sistemática si fuera posible. Pero acá estamos viendo otro ejemplo de puntualismo. Nada más tomaron, llevó él nuestras enfermedades y nada más tomaron y por su llaga fuimos curados y con eso desataron su terrible teología. Pero yo les dije que también quería leer el versículo 6, porque el versículo 6 ya nos define realmente de qué se trata este término enfermedades, por sus llagas fuimos curados. ¿De qué está hablando Isaías? Isaías no está hablando acá necesariamente de ninguna enfermedad física. No está hablando de una enfermedad física. Fíjese que cuando usted lee del versículo 1 hasta el 5, usted va a notar que la razón de todos estos padecimientos, de todos estos sufrimientos, ¿cuál era? El pecado del hombre. ¿Y qué hace Cristo en la cruz del Calvario? Se lleva el pecado del hombre. Ciertamente algunos teólogos dan a entender o piensan que dentro de los pecados del hombre, una de las consecuencias de nuestros pecados son las enfermedades. Bueno, si una de las consecuencias de nuestros pecados son las enfermedades, pues el Señor se lleva las enfermedades que vienen por concepto de pecado. Las enfermedades que son resultado de nuestros pecados. Pero en la cruz del Calvario, el objetivo del Señor no era otro, sino llevarse ¿qué? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Cristo llevó nuestros pecados para redimir a todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el versículo 6, vamos a avanzar con el versículo 6, nos va a decir: todos nosotros nos descarriamos. Ahí ya está hablando de nosotros. Ahí ya Isaías dice, mira, todo lo anterior va a pasar por culpa de nosotros, por el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí está viendo cómo se resume todo el contexto, todos los primeros 5 versículos? Ahí está resumido. Entonces, ¿qué se llevó el Señor? Nuestros pecados. En la cruz del Calvario, ¿qué se llevó Cristo? Nuestros pecados. Entonces vamos a ver por qué razón entendemos y comprendemos, hermanos, que Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5, no es una interpretación de que el Señor se haya llevado las enfermedades físicas de los cristianos en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Porque si Cristo se llevó las enfermedades físicas de los que habían de creer en Él en la cruz del Calvario, entendemos entonces que después de la obra de la cruz del Calvario, donde Cristo murió y resucitó, entonces ningún cristiano, ninguna persona que profese la fe en Cristo debería enfermarse. No debería enfermarse. Pero vamos a ver algo interesante acá, y es que luego de la resurrección, luego de la ascensión de Cristo a la presencia del Padre, tenemos registrado en las Escrituras gente cristiana, no medio cristianos, no pseudo cristianos, no neocristianos del siglo XXI, no. Aquí estamos hablando de gente piadosa de verdad, verdaderos hijos de Dios, gente que nació de nuevo y aún así tuvieron y padecieron enfermedades físicas. Vamos a verlos rapidito. Vamos entonces a mirar rápidamente, hermanos, cristianos que se enfermaron luego de la muerte y resurrección de Cristo. Acá le voy a dar varios ejemplos de cristianos que se enfermaron físicamente
luego de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y van a ver que la iglesia no tenía ningún problema con eso. No tenía que estar un hermano escondiendo su enfermedad hasta llegar a la muerte, simplemente por temor, porque el pastor desde el púlpito decía que enfermarse era una maldición, que enfermarse era pecado, que no se podía enfermar porque por sus llagas fuimos nosotros curados. No, esa mala teología, terrible teología destructiva, no existía en la primera iglesia del Señor. El primer ejemplo de cristianos que se enfermaron luego de la muerte y resurrección de Cristo, tenemos Dorcas. ¿Se acuerdan? Dorcas, un nombre muy conocido por muchos, ¿verdad? Dorcas o Tabita, que también esa era otra manera también de decir su nombre. Hechos 9, 36 al 37 dice: había entonces en Jope una discípula, es decir, verdadera seguidora de Cristo, una mujer que seguía a Cristo de verdad. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, escuchen, enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. O sea, acá vemos que Dorcas se enfermó, dice, ¿no? La Biblia. Se enfermó y murió. Bueno, la enfermedad que tenía la llevó a la muerte. Más adelante, cuando usted lee, va a ver que Pedro, pues ya luego el Espíritu Santo permite que Pedro, usa a Pedro, mejor dicho, para traer nuevamente a la vida a Dorcas. Pero luego volvió a morir. De eso no hay ninguna duda, porque no está con nosotros en este tiempo. Pero vemos la primera referencia de cristianos que después de la obra de la cruz del Calvario se enfermaron. Ahora, algunos dirán, bueno, pero pastores, ¿qué se puede? No, el tema es que si los personeros que están en muchos púlpitos del siglo XXI aseguran que por su llaga fuimos nosotros curados, dan a entender de que no debería, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que después de la obra de la cruz del Calvario, el cristiano se ha muerto al pecado. Ahí sí, entiende, ahí sí. Un ejemplo, un verdadero cristiano que ha creído en la obra del Calvario, en la obra de la cruz del Calvario, que ha creído en Cristo Jesús, ¿puede vivir en el pecado? No. ¿Por qué no puede vivir en el pecado? Porque él murió al pecado cuando creyó en Cristo. Pero un verdadero cristiano que ha creído en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿se puede enfermar? Sí, se puede enfermar físicamente, porque la obra en la cruz del Calvario no necesariamente tuvo nada que ver con su enfermedad física. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, y está allí. Así que es lo que estamos viendo, y quiero explicar esto de manera muy correcta para que algunos no tergiversen. No, el verdadero cristiano se puede enfermar físicamente, hermanos. No es pecado, no es una tragedia, no. Mientras estemos en este cuerpo, nos podemos enfermar físicamente. Ya vimos el ejemplo de Dorcas. Ahora vamos a ver el ejemplo de Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 14, o un ejemplo de Pablo. Pablo le va a decir a los hermanos de esta región: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Pablo dice, ustedes saben, mire, Pablo llevó el evangelio a la región de Galacia precisamente aprovechando una enfermedad física que tuvo. Qué interesante, ¿no? Pablo tenía una enfermedad física, es lo que está diciendo acá, una enfermedad del cuerpo. Qué interesante la Biblia. Una enfermedad del cuerpo. No dice una enfermedad del espíritu. ¿Entiende? ¿Comprende? Discierne, hermano, discierne. ¿Ve? Una enfermedad del cuerpo. Del espíritu no. El que cree en Cristo, quien verdaderamente está en Cristo, del espíritu no. El espíritu se renueva. El espíritu está conectado con Dios. Permanece en su palabra. Esto tiene que entenderlo. Por eso que Pablo es una enfermedad del cuerpo, no del espíritu, no. El espíritu está vivo, el espíritu está gozoso,
El espíritu, si usted lo está alimentando todos los días con la palabra de Dios, el espíritu está como un búfalo, fortalecido en Cristo Jesús. Claro que sí. Y el espíritu no se va a dejar dominar por la carne, porque está fuerte, está llenándose continuamente de la palabra de Dios. Pero también el espíritu ha muerto al pecado. No le va a dar lugar más al pecado en su vida. Pero el cuerpo se sigue enfermando. Usted puede tener gripe, sí. Siendo cristiano puede tener gripe. Siendo cristiano puede tener fiebre. Siendo cristiano puede tener cualquier tipo de enfermedad, hermanos. Estas cosas no escapan a nosotros los creyentes. Como cristiano le puede dar un infarto. Como cristiano le puede dar cáncer. Como cristiano le puede dar cualquier enfermedad. Y yo quiero que hoy la iglesia abra los ojos con esta enseñanza y salgamos de la manipulación, haciéndolo creer que los cristianos no nos podemos enfermar. Eso es mentira. Mentira, mentira y mentira, porque la Biblia no lo dice. Ojalá ninguno se enferme. Ojalá todos estemos gozando de buena salud. Creo que es un deseo que todos tenemos y que anhelamos para todos. Pero no podemos ignorar que la enfermedad es una realidad posible en la vida de una persona, aunque sea cristiano. Aunque sea cristiano. Seguimos con otro ejemplo, Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo le va a decir a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, escuchen esto, y de tus frecuentes enfermedades. Qué interesante, ¿no? Imagínense ustedes que la primera iglesia hubiese sacado de contexto Isaías 53, 4, 5, como si lo sacan el día de hoy. Imagínense ustedes, Timoteo, el pastor en Éfeso, frecuentes enfermedades. Escuchen, lo acabo de leer. 1 Timoteo 5, 23. Frecuentes enfermedades. Sí, Timoteo, aunque era joven, pero por las mismas condiciones sanitarias de la época, el agua estaba muy contaminada. Bueno, todavía no teníamos todo el progreso y el avance que tenemos el día de hoy. Timoteo tenía frecuentes enfermedades. Qué interesante. Frecuentes enfermedades. Pero ahí está el ejemplo. Entonces, si se puede enfermar una persona que es creyente, ¿no? Sigo. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, Epafrodito. Epafrodito es otro ejemplo que tenemos y vamos a verlo en Filipenses 2, versículos 25 al 27. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues sí, se enfermó Epafrodito, se enfermó el hermano, colaborador y compañero de milicia de Pablo, se enfermó, sí, Pablo también se enfermó, Timoteo también se enfermó, Dorcas también se enfermó y murió, y luego la resucitaron y volvió a morir. Sí, estas cosas pasan en la iglesia. Y dice el texto final: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Acá vemos el caso de Epafrodito, colaborador de Pablo, se enfermó y se enfermó tan grave que estuvo a punto de morir. Pero Pablo dice: pero gracias a Dios no murió. Dios tuvo misericordia no solamente de él, sino también de mí, porque él es mucha ayuda para mí. Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras es Trófimo. Trófimo también es un colaborador del apóstol Pablo, o era un colaborador del apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que nos dice 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Lo dejé enfermo, dice Pablo. Ahora, qué interesante todo esto, ¿no? Porque también a veces se tiende a magnificar la figura de los apóstoles,
dando a entender que los apóstoles tenían control, sanaban cuando querían, hacían milagros cuando querían. En un próximo video les hablaré un poquito acerca de eso, pero la verdad es que los apóstoles no tenían control de nada de estas cosas. El control lo tenía el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, con fines evangelísticos, con fines de extender más la palabra de Dios, deseaba investir a los apóstoles con dones de sanidades, con dones de milagro, con dones de hacer tantas cosas que tenemos registradas en las Escrituras, lo hacía. Pero si no era necesario, no lo hacía. Y los apóstoles, aunque pastores de la iglesia, y los hermanos de la iglesia, aunque muy fieles al Señor, se convertían en seres humanos como cualquier otro. Se enfermaban, padecían adversidades, padecían circunstancias. Si caía una lluvia, también se mojaban. Entonces es eso. Hay que tener mucho cuidado con el sensacionalismo que nos venden el día de hoy, con este montón de show que nos venden el día de hoy y nos hacen creer que hay un cristiano más elevado que otro y que ese es el que nos va a dar la sanidad porque ya él decretó que por su llaga fuimos nosotros curados. Mentira, mentira. Miren qué texto tan simple, pero que deja tanto que reflexionar. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Pablo dice, lo dejé en Mileto enfermo. Está enfermo. Pero Pablo, ¿pero por qué no le pusiste las manos? No, oré con él seguramente, ¿no? Sería la respuesta. No aparece ahí, pero Pablo habrá dicho, no, oré con él. Es decir, ¿qué más hacemos los cristianos cuando alguien se enferma? Oramos y dejamos todo en las manos de Dios. Amén. Sí, eso es lo que hacen los cristianos. Oramos y dejamos todo en las manos del Dios soberano. Del Dios que sabe si le place sanarme, si no le place sanarme. ¿Ve? Trófimo se quedó enfermo, pero en el caso de Epafrodito estuvo enfermo hasta morir. Gracias a Dios, Dios lo reincorporó. Y vamos a finalizar viendo entonces ahora sí el último ejemplo, la iglesia en general. Acá vamos a ver a través de Santiago, capítulo 5, versículo 14, que la iglesia en general está expuesta a cualquier tipo de enfermedad física. La iglesia en general, el cuerpo de Cristo, sí, cuerpo santo, cuerpo redimido de Cristo, cuerpo comprado por Cristo en la cruz del Calvario, no está exenta a las enfermedades físicas. Santiago 5:14 dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Miren cómo pregunta Santiago. Así empieza Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué sería la respuesta de los personeros del siglo XXI? Más o menos voy a tratar de hacer un jueguito ahí de tergiversar este texto como si a muchos les gusta, ¿no? Ya luego lo voy a corregir, obviamente. Yo no soy de esos, ¿no? Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Está bajo maldición. Así dirían los de hoy, ¿no? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Claro, porque no has pactado. Trae el pacto para que Dios te sane. Así dirían algunos el día de hoy. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Pero ¿por qué, mi hermano y mi hermana, si la Biblia dice que por su llaga fuimos curados? Reprende esa enfermedad, porque usted es una hija de Dios, usted es un hijo de rey, usted no se puede enfermar. Así dirían los de hoy. Y usted sabe que sí, no estoy exagerando, ¿no? Así dirían muchos el día de hoy, porque los hemos escuchado ya decir estas barbaridades. Ya los hemos escuchado decir estas barbaridades. Pero ¿qué dice la Biblia? Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice los apóstoles correctos, enfocados y armonizados con la voluntad de Dios en su palabra? Mire lo que va a decir Santiago, guiado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Santiago va a decir, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los pastores de la iglesia y oren por él. Ahí está. No es una tragedia, no es una novedad, no es una afrenta, no es una vergüenza. Ay, está algún enfermo, ay, qué vergüenza, no se lo digan a nadie. Por eso hay hermanos muriendo en la clandestinidad. No se lo dicen a su iglesia, porque son iglesias que han venido propagando esta herejía destructiva.
Y muchos hermanos y hermanas están muriendo solos en sus casas. No tienen un pastor que esté con ellos allí en los últimos días. No tienen un líder espiritual que esté con ellos allí, capaz que tomándole las manos mientras ellos se van de este mundo. ¿Sabe por qué no lo tienen? Porque el pastor es un pastor negacionista de la verdad. Porque el pastor ha creído la mentira, tergiversando Isaías 53, que un cristiano no se puede enfermar. Y muchos cristianos están muriendo solos por sacar este texto fuera de su contexto. Por acá, hermanos, finalizando, vemos que si está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y es lo que dice Santiago, es la recomendación apostólica. Las enfermedades están en medio nuestro. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que haga su voluntad y es lo que realmente hay que hacer. Así que, hermanos, tomamos este tiempo para meter en contexto un texto que sacado de contexto, vaya que ha hecho daño. Vaya los daños que ha hecho el haber sacado Isaías 53, versículos 4 y 5 de su real contexto. Pero espero que este video les sirva, no solamente sea de información, pero hermano, abra los ojos, hermano, discierne espiritualmente y apártese de estos lobos. Salga de esas iglesias en donde le dicen que enfermarse es un pecado, que enfermarse es una maldición. La Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. Busque una congregación en donde si está enfermo tenga la contención pastoral, tenga la contención de los hermanos, tenga garantizada la oración sincera de los hermanos. Buscando la voluntad de Dios. Si Dios le quiere sanar, le sana. Si Dios le quiere llevar a su presencia, le lleva. Pero usted se va como un verdadero creyente. Usted se va con paz. Qué triste sacar los textos fuera de contexto y ver todos los daños que produce. Mucho más en este tiempo que estamos padeciendo esta pandemia. Usted sabe la cantidad de hermanos que se han contagiado de COVID, que se han contagiado de esta enfermedad y no han podido ni siquiera compartirlos en el grupo de WhatsApp de su iglesia. ¿Por qué? Porque saben que si lo hacen van a recibir es condenación, van a recibir un montón de palabras destructivas que van a acabar más bien anímicamente con ellos. ¿Sabe lo triste que es eso? Lo triste que lleguemos a ese nivel. Otro ejemplo que les quiero tomar, ¿sabe cuántos pastores han muerto por COVID? En el mundo entero. Hermanos, han sido millones, casi millones de pastores en el mundo entero. Han muerto contagiados de COVID. Ahora pregunto, ¿será que todos esos pastores no eran siervos del Señor? Sí eran siervos del Señor. Capaz alguna minoría. Eran unos que otros lobos, unos que otros falsos pastores. Igual la vida tiene un valor que no se mide por el ministerio ni por lo que hizo. Estamos claros en eso. Pero también estoy seguro que muchos hombres fieles al Señor murieron. Murieron contagiados de COVID y pasaron a la presencia del Señor. Así que yo creo que la pandemia es una prueba histórica que también nos permite confirmar lo que la palabra de Dios nos dice. Un cristiano se puede enfermar. Un cristiano se puede enfermar. Y cuando un cristiano se enferma, no tiene que reprenderlo como si fuera un demonio, no tiene que buscar un pseudo apóstol a llevarle plata, no tiene que andar tergiversando con Isaías 53, 4 al 5. Cuando un cristiano se enferma, lo que tiene que hacer es orar al Señor y confiar en la voluntad del Señor para su vida. Así que, hermanos, de esta manera terminamos este video. Espero que haya sido de edificación. En verdad que me toca mucho esta parte porque me duele ver las manipulaciones, me duele ver cómo engañan a la gente, pero más me duele ver muchos hermanos tan solos y muchos hermanos sin contención pastoral, porque lamentablemente el día de hoy hay más falsos que verdaderos y hay más gente detrás de los púlpitos buscando usar a los hermanos en vez de servir a los hermanos. Pues yo creo que aprendiendo en este video
que sí, en los cristianos podemos padecer muchas cosas, incluyendo enfermedades, y es muy importante en esos momentos tener claridad bíblica, pero también tener una iglesia correcta y también tener hermanos correctos a nuestro alrededor. Ya nos veremos en otro video si Dios lo permite. Seguimos metiendo en textos fuera de contextos. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.